se tocan los dos. Bueno, la idea es y analizar en conjunto la política y la economía. Sí, correcto. Gracias, buena idea. Creo que es, como decía vos, en algún momento siempre se cruza la economía y la política. La economía es una ciencia social, con lo cual digamos, tiene interacción humana, y la política es eso, ¿no? Cierto, interacción humana, ¿no? Claro. Doctor. Claramente. Sí, Nicolás. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Ustedes dirán. Ustedes arrancan y nosotros ahí nos vamos aprendiendo y opinamos. Oh, perfecto. Bueno, Nicolás, la última comunicación que tuvimos, estuvimos analizando lo que fue esta extensión de la cuarentena hasta el próximo 26 de abril, con perspectivas hasta a que esto se amplíe a los primeros 15 días de mayo. Y a medida que obviamente van transcurriendo los días, al presidente de la República se le están empezando a complicar algunas situaciones que lo están llevando a tomar decisiones de índole económica, porque el país está deliberadamente parado, y esta suerte de cuarentena administrada todavía no termina de complacer a los distintos sectores productivos. De hecho, estas primeras medidas económicas que había tomado el presidente de tratar de financiar a los distintos sectores de la economía, tuvo un primer fracaso desde el momento en que los bancos pedían estas garantías recíprocas del Estado para poder otorgar los créditos famosos al 24%, que habían obtenido a partir de los 350.000 millones de pesos de liquidación de las LELIC que había hecho el Banco Central. Hecho este comentario, también se le abrió un frente político interesante al presidente, donde se empezaron a presentar los digamos, halcones y las palomas. Hay un sector político que le está pidiendo al presidente emitir fuertemente, y hay un sector técnico que se opone a esta estructura. Y en el medio de todo este panorama aparece el tema de la negociación con los bonistas internacionales y el tema de la deuda, que por lo que viene sucediendo, el proyecto o las perspectivas o las propuestas que el gobierno va a plantear y que anunció el ministro Guzmán no van a ser aceptadas a priori, con lo cual estamos ante un escenario futuro de un eventual default, que seguramente aquel compañero lo va a poder explicar con mayor detalle. Eso le iba a preguntar. Ahí le iba el presidente. Ahí le iba a decir a usted que ponga pausa. El presidente ha decidido tomar algunas decisiones en las últimas horas, justo con el ministro Culfas, y copiar un poco lo que está pasando en Europa. Es decir, el gobierno nacional puentea a los bancos y va a tratar de financiarlos de manera directa a una tasa cero. Si mal no recuerdo, creo que Culfas está anunciando una línea de créditos por 150 millones, creo, 150.000 millones, el número exacto no lo tengo ahora, y lo anunció en el día de hoy. A ver, hay un viejo refrán que dice que de los laberintos se sale por arriba, y de las guerras no se sale ni por adentro, ni por abajo, ni por arriba, sino que se sale sobreviviendo. El presidente de la República está en su momento más complicado. La pandemia aparentemente está controlada, pero no siempre en la historia de la humanidad todo presidente que ganó una guerra terminó siendo favorecido luego. De hecho, le pasó a Churchill. Gana la Segunda Guerra Mundial, pero después pierde las elecciones por las situaciones de la economía, de esta economía de guerra que quedaron como secuelas. Así que bueno,
yo le daría el paso al compañero acá para que profundice la cuestión económica. Después tengo algunas cuestiones políticas que lo podemos ir ampliando. Bien, si yo le iba a preguntar, ¿estamos en un default entonces? Mirá, yo ahí déjame no coincidir con el doctor un poquito, y para generar un poco de polémica, ¿no?, entre los columnistas. Yo creo que estamos en una época en que el contexto está ayudando para una presentación de una quita importante como está haciendo el gobierno. Digo, el contexto internacional, ¿no? Sí. Porque en este siglo de la pandemia, yo creo que no podría haber otro mejor momento para decir, bueno, muchachos, necesitamos ahora recortar más que nunca en este proceso de ajuste. Punto por uno. Todavía no está, recién, se anunció el viernes, con lo cual está todavía en proceso de análisis y creo que no sé si, no voy a decir que sí, que está todo el ok, pero no está vista con malos ojos esta propuesta. ¿Por qué? Hay un jugador importante que tiene que dar el ok y que en principio podría estar dándolo, que es el Fondo Monetario Internacional. Si el gobierno logra tener el ok del Fondo Monetario, creo que tiene gran parte del camino allanado. Y vuelvo a pedir que el fondo no lo ve tampoco esto, y a lo mejor sí hay que hacer algunos ajustecitos, algunos retoques. Pensemos que el gobierno por delante no tiene mucho, salvando, ¿no? Si entra en este proceso de renegociación de deuda, no tiene un desembolso de dólares importante. Con lo cual, algunos acreedores podrán decir, bueno, en vez de darme estos 3 años de gracia, empecé a pagármelo antes o empecé a pagarme intereses antes, y ahí podemos cerrar el acuerdo. Por eso digo, como diría este querido conductor tan afamado, está mal pero no tan mal. Creo que esta propuesta puede llegar a caminar en cierta medida y podemos seguir, obviamente, evitar el default. El default, ¿qué significa? Y volver al 2001, ¿tá? Volver a los cierres total de mercado, al hecho de que no nos presten dinero, ni organismos internacionales, ni acreedores privados, con lo cual ahí sí sería un escenario complejo para poder salir más rápido de la crisis, como decía acá el doctor, no saliendo por arriba, sino tratando de resolverlo, porque, digamos, la realidad es que todos los países van a necesitar una asistencia, porque sus propios ciudadanos, sus empresas, van a necesitar asistencia, y hay unos países que están en una situación económica un poco mejor. No es nuestro caso, que ya veníamos de varios años de estar golpeados, con lo cual sí o sí necesitamos una ayuda del exterior, o vamos a necesitar ese flujo de ingresos del exterior, que también está bueno y se podría llegar a dar, porque Estados Unidos ha bajado la tasa, y eso hace ocioso un montón de recursos que podrían destinarse a nuestros países o a países emergentes. Por otro lado, también el precio del barril a nivel internacional no ayuda a que se generen esos petrodólares como se han generado en otras décadas, que pueda seguir volcando a su vez más cantidad de fondos a la gente. Pero bueno, resumiendo un poco, no creo que todavía no estamos obviamente en default, de hecho técnicamente no lo estamos, y no lo veo tan mal a la propuesta, y no veo que sea un rechazo absoluto. Creo que a lo mejor hay que darle algunos retoques, pero creo que puede caminar esa propuesta. Ahí voy con la pregunta al doctor Grisolía. La imagen positiva del gobierno y la del presidente, ¿ayuda a esta propuesta? En realidad, la economía no tiene imagen positiva o negativa. Esto son cuestiones de negocio y de números. Ha habido algunas conversaciones en los últimos días, después del viernes, que se hizo la presentación, y cierto es que tienen 20 días todavía, un promedio para analizarla y aceptarla, donde algunos bonistas privados o grupos de bonistas ya le han mandado a decir al ministro Guzmán que ellos tienen todo el tiempo del mundo para esperar, y si no lo aceptan se van a sentar ahí y esperarán o ejecutarán las medidas. Coincido sí con el razonamiento de que el Fondo Monetario va a tener un peso específico, pero también preocupa los números que está dando el Fondo Monetario. Se está hablando de una caída del 3% de la economía a nivel mundial y un 6% en Latinoamérica. En el mientras tanto, acá el problema yo creo que es en el mientras tanto. Hasta tanto se acepte, hasta tanto se regularice, hasta tanto se encamine esta negociación, como en el gobierno nacional va a tratar de ir cubriendo
las necesidades del hoy, del día de hoy, las inmediatas. Y ahí es donde entra la preocupación por el tema de la emisión monetaria, porque hoy el gobierno tiene cerrados los caminos de financiación externo, y lo único que le queda es darle a la maquinita. Hasta ahora le han dado con prudencia, medio a lo pago, pero con prudencia. ¿Por qué? Porque tiene que salir a cubrir a los sectores más necesitados, las AUH, estos pequeños bonos, el aumento de los jubilados, como para mantener una pequeña calma. Pero sí también es cierto que hay un sector importante de la economía, que es la que sigue pagando impuestos, que son los autónomos, que son los monotributistas de determinadas categorías, que hoy están siendo abandonados. Concretamente, los profesionales hoy están con facturación cero y ya la crisis los está empezando a hacer sentir. Creo que Alberto Fernández se equivoca en algo, pero con respeto lo digo, porque él en los últimos tiempos ha estado insistiendo en que cuando ellos asumieron en el 2003, con Néstor Kirchner asumieron con una situación similar y que supieron cómo capear el temporal. La realidad es que cuando ellos asumieron en el 2003, el trabajo suyo ya estaba hecho, lo había hecho Remelenikov y ya estaba ordenada la cuestión. Ellos lo que hicieron fue aprovechar ese viento de cola y esa normalización que había hecho el gobierno de Duhalde. ¿Por qué digo esto? Porque creo que también se está jugando mucho a que estamos a 14 meses de una elección. Y en este sentido, al estar con tan poco tiempo entre estas medidas y los 14 meses que faltan para las elecciones de medio término, también entran a jugar algunas variables donde calculo que el gobierno va a tratar de ser lo más prudente posible y tratar de llegar con el mayor aire en cuanto a la imagen, a lo que vos decías recién, en cuanto a la imagen positiva. Por eso se entiende que el presidente se muestre permanentemente con Rodríguez Larreta, con Kicillof, como para tratar de marcar cierta eliminación de la grieta. Lo mismo ocurre en Santa Fe con Perotti, Pablo Hapkin, recorriendo. O sea, todos van a tratar de darle fruto. Ay, como que casi que lo perdemos a Grisolía, que está por allí, doctor. A ver si nos están escuchando. ¿El doctor nos escucha? Bueno, medio que ahí perdimos un poco la comunicación. ¿Nos escuchás, Silvio? ¿Se escucha bien ahí? Ahí está, ahí lo estoy escuchando, de vuelta. Perfecto. ¿Me decía, doctor? No sé hasta dónde me escuchaste, pero te decía que el tema del aprovechamiento, digamos, de esta suerte de presentación permanente del presidente de la República con los distintos sectores políticos, tiene justamente como objetivo tratar de llegar con cierta credibilidad. Y llegamos hasta el mismo lugar. Bueno, esto obviamente tiene que ver en analizar un poco la economía con la política, obviamente van de la mano. Mientras recuperamos a Grisolía, que se nos está cortando un poquito, Silvio, con respecto a la implementación un poco de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la economía de a poco, ¿cuánto tiempo se estima que puede llegar a comenzar a funcionar nuevamente la economía? Bueno, me parece que... Vos sabés que tiene mucho que ver lo que nos dijo Silvio hace un rato. Dijo, está mal, pero no está no se escucha, mal. Nico, no te escuchamos nosotros. Ahí está, ahí los retomé de nuevo. A ver si están ahí. Ahora sí. Ay, yo dije, se cayeron a la laguna. Digo, se cayeron en el pero internet. No está mal, digo, bueno, se cayeron en la laguna. No, estamos. Están, bueno. Vos me he hecho una pregunta, Nico, pero no alcancé a escucharla. ¿Me la repetís, por favor? No, decía que con respecto a esto, ¿cuánto tiempo se estima que puede comenzar a volver a funcionar nuevamente la economía? No, a ver, Nico, yo creo que este año viene muy complicado. Hay algunos sectores que sí. A ver, hoy ya empezó a funcionar la economía para algunos, porque pensemos que el que tiene su propio negocio, su propio comercio, hoy empezó a trabajar.
a puertas cerradas con entrega de delivery, pero empezó a trabajar. ¿Cuánto va a vender? No lo sé. ¿Va a vender algo? No lo sé. ¿Va a volver a retomarlo? ¿Cuándo va a volver a retomar los niveles de venta que tenía en febrero, pongámosle, enero? Y yo no creo que pase, creo que va a estar más cerca de fin de año o principio del año que viene que de este año o de esta fecha. ¿Por qué? Porque no es solamente poder abrir el negocio, poder tener algo a la venta, sino que también el comprador esté disponible, Claro. disponible para poder comprar y tenga el ingreso suficiente para poder hacerlo, y ahí es donde está. Al caer el PBI, al caer el ingreso nacional, cae inevitablemente, cae el ingreso de las personas. Entonces, hasta que vuelva a girar esa rueda, que es una rueda lenta y que tampoco venía girando a gran velocidad, cuesta y va a llevar mucho tiempo. Yo creo que no menos de diciembre de este año, principio del año que viene, podemos llegar a tener algunos números más o menos similares a como teníamos en febrero de este año. Y estoy viéndolo con viento a favor y con digamos, una visión positiva, ¿no?, de la economía. Sí. Hay algunos datos, en eso quiero reforzar lo que dice, lo que este análisis. Ya escucho a algunos economistas de los serios que están hablando aproximadamente de 18 meses para que se empiece a ver una normalización más o menos estable de los números o de las variables económicas, ¿no es cierto? Yo más allá, está perdido. Perdón, yo más allá de los números que ustedes hablaban, y usted, doctor, cuando hacía alusión a que la economía son números, yo cuando le hacía la pregunta puntualmente de la imagen positiva del presidente, era por las decisiones, sí. Obviamente. También recordemos que todo esto se da en un marco a ver, ¿cómo se dice?, de contención social. Y siempre la imagen del presidente, en ese famoso porcentual que se los da a conocer, recordamos que en su momento, cuando había sucedido lo de Nisman, la imagen de la presidenta en ese momento se había desplomado prácticamente, porque la gente, el contexto social, descreía de la presidencia. Bueno, hoy dicen que hay una imagen positiva del presidente cercana al 90%. ¿Esto ayuda en el ámbito tanto económico como político? Y me refiero al ánimo de la gente, ¿no? Si me respondo un poquito yo y después lo dejo al doctor. A ver, creo que esto es una cuestión personal. Creo que la opinión favorable al presidente influye, pero no tanto. Lo que sí influye son las medidas que tome el presidente, ¿tá? Lo que le permite esa mayor o menor digamos, apreciación que tiene, si es 90 o es 10% la visión positiva del presidente, es que la gente la recepcione como creíble o no. Si mañana el presidente dice, yo el dólar lo voy a dejar planchado en 67, por decir un número, ¿tá? Y la gente le cree, y la verdad que sí, y bueno, a lo mejor no sale corriendo desesperado a comprarse dólares del blue, porque dice, y bueno, entonces va a hacer todo para que se mantenga el 67. Pero si no le creen al presidente, si no tiene esa imagen positiva, lo más probable es que cuando el gobierno termine, cuando apague la cámara, la conferencia de gobierno, la gente ya esté saliendo corriendo desesperada a comprarse el dólar del blue y a pagarlo a 100, y lo va a terminar pagando 300 porque no creen en el presidente. Pero acá lo importante son las medidas que tome el presidente y cómo esas medidas va generando señales para que el mercado vaya captando esas señales y vaya transmitiéndola hacia el interior de su masa productiva, y que eso obviamente se vea reflejado en que vuelva a generarse empleo, vuelva a haber un nivel de consumo que había antes, pero todo va en base a las medidas que tome el presidente. Esa es mi opinión, por lo menos. Doctor. No, y la comparto plenamente, porque la sociedad argentina en particular es muy cortoplacista. O sea, hoy Alberto Fernández toma 2 o 3 medidas que están en el 90% de imagen positiva. Mañana toma otro tipo de medida que afecta a un sector y la imagen se le cae. Es decir, el presidencialismo y el cortoplacismo, muy característico en la política argentina, hoy se ve con mayor evidencia. En sí mismo, las medidas que ha tomado Alberto Fernández no han sido gran cosa. O sea, ha tenido la suerte de anticiparse, viendo la experiencia que ocurrió en Europa y en otros países del mundo con esta pandemia, y bueno, le está dando resultados. Tendremos que ver todavía el famoso pico y a ver cómo se actúa en ese pico de la pandemia, y bueno, y analizar cuáles son las consecuencias y ver, porque hay uno sale a la calle y ve que hay todavía cierto temor, por llamarlo suavemente, o locura
que por decir, bueno, no, se me cayó una hojita del árbol y tal vez me contagio. Entonces están todavía con un poquito de este temor. Y hay un punto, y eso sí se lo quería comentar acá al colega, es el tema de los empresarios. La vez pasada tuve la posibilidad de hablar con Marcos Aviano, que está a cargo de la Secretaría de Comercio del Ministerio de la Producción, porque hay ciertos supermercados que se han estado abusando y los controles tampoco están siendo tan efectivos. Y me tomé el trabajo de tomar un ticket de supermercado con alimentos básicos de una semana y compré lo mismo la semana posterior. Y me he encontrado con un 100% o más de aumento en productos básicos. Ejemplo, más allá de la estacionalidad que pueden tener algunos productos. No puede ser que un kilo de naranja común cueste 100 pesos. Claro. Un kilo de zanahoria, 120 pesos. Se ha perdido, inclusive un litro de leche, 70 pesos. Es decir, se han perdido los valores de referencia y se está aprovechando la necesidad de la gente para sacar diferencia. Ayer mismo, la farmacia, 2 medicamentos. Yo tengo mi obra social que me hace un 50% de descuento en caja forense por la compra. Pero cuando veo la relación, el medicamento había subido un 60% de un mes para el otro. Es decir, desde que se declaró la primera pandemia, la primera cuarentena hasta ahora. Es decir, también hay un nivel, y en esto yo coincido con el presidente, no tal vez con el término que usó del tema de los miserables, pero sí también creo que el Estado en esto tiene que garantizar de alguna manera que haya un equilibrio, porque si no, no va a haber plata que alcance y no se va a dar esta credibilidad de la que hablaba el colega recién, ¿no es cierto? Con las decisiones que vaya tomando. Yo tengo aquí algo para compartir con ustedes, que es un decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Desde el punto de vista de cada uno de ustedes. Extienden subsidio salarial y habilitan crédito a tasa cero para monotributistas. Ahora incluirá a compañías grandes, y la ANSES abonará el 50% del sueldo neto. Y finaliza la bajada del titular. La financiación alcanza a los autónomos y se acreditarán las tarjetas de crédito. La gente que no entiende de economía lee esto y dice, debe ser bueno. ¿Es bueno? Sí, a ver, la línea de crédito a tasa cero yo la estoy ahí la estoy viendo, porque recién ahora está anunciándose, sí. Tratando de desmenuzar un poquito. Entiendo que va a ser un crédito que le van a poner en las tarjetas de crédito a los monotributistas. Tampoco es un monto súper elevado, va a depender del monotributismo. Todavía están definiéndose algunos puntos específicos. De hecho, al sistema financiero todavía no le llegó nada, porque yo no sé si lo van a encauzar por el sistema financiero. Me parece que va a ser las administradoras de tarjeta de crédito quien lo van a hacer. Eso es un proyecto, parte es un proyecto que le presenté al presidente y que lo hice también a través de algunos diputados y senadores, que el objetivo era para financiar el pago del alquiler de los comerciantes. Era una operación inversa en tarjeta de crédito. Pero eso es bueno porque, a ver, al haber plata y a tasa cero, eso le da la posibilidad de inyectar y empezar a generar esta rueda que decimos. El secreto está en que empieza a generar esta rueda. Claro. Lo de ANSES es preocupante. ¿Por qué? Porque ANSES es la mejor caja, claro, para ir anoteando fondos y después vemos. Porque el ANSES después vemos, ¿no? Yo le saco al ANSES y después cuando haya que repartir, y después vemos. Y esto es para los sueldos de las compañías grandes. Sí, porque también hubo mucha queja de empresas grandes. A ver, yo tengo un cliente que es una compañía de seguro, sí, y me decía, nosotros le vamos a hacer un 30 o un 40% de descuento en la póliza, pero bajó un 70% la recaudación. Está bien que ellos también tuvieron cero riesgo, porque mientras no había autos circulando, los accidentes fueron cero, fue prácticamente 100% de ganancia. Por eso nosotros vamos a hacer un 30 o un 40% de descuento en nuestras pólizas. Pero la recaudación fue mala. Y ellos tienen que hacerse cargo de los costos fijos que tienen, que son elevados, porque son una planta importante en esta compañía de seguro, por ejemplo. Claro. Está bien, y aquellos sectores que fueron afectados por la pandemia, o por el parate, o por el aislamiento, yo creo que deben recibir ayuda. Sea grande o chico, deben recibir ayuda.
obviamente los chicos, donde el golpe fue mucho más grande, o que tienen menos posibilidad de haber hecho un ahorro o una preparación previa, debe ser mayor a la ayuda. Pero creo que todas las empresas deben ser asistidas cuando han sufrido las consecuencias del aislamiento, ¿no? Yo tengo dos preguntas para hacerle al colega acá que se me generaron recién mientras lo escuchaba. Una que tiene que ver con el tema del ANSES, del después vemos. ¿En qué estado está el famoso fondo de sustentabilidad del ANSES? Que es donde habitualmente todos meten mano ahí para financiarse. ¿Y qué pasa con aquellos monotributistas? Ejemplo, el que maneja el chofer de un taxi, que por ahí no tiene acceso a una tarjeta de crédito porque no le da la calificación. Entonces, ¿cómo se instrumentaría ese préstamo, ese crédito o ese, llámese como se llame, ¿no es cierto?, para aquellos que no tienen la posibilidad de tener acceso a una tarjeta de crédito? Bueno, voy respondiendo. A ver, el fondo, sí. Hoy no, si vos me preguntás cuánto es el monto que tiene o cómo está, la verdad que no estoy actualizado, no lo tengo, pero entiendo que está, funciona, y parte de esos fondos inclusive son los préstamos que salen al resto de la red, van a ser garantizados con eso. Bien. Con respecto a esta nueva línea de crédito a tasa cero, está todavía muy reciente y no hay definiciones de cómo se van a ejecutar. Yo por lo poco que leí es a través de la tarjeta de crédito, pero puede ser en algunos casos que también se pueda dar una tarjeta precargada y que vos no hace falta de crédito, sino que sea con saldo positivo, como la tarjeta de colectivo, por decirte algo. Sí. Vos te puedas llevar una tarjeta precargada y ahí tengas el monto de tu monotributo acreditado ahí para que lo puedas gastar. Claro. Esa es una de las opciones cuando hablo de las administradoras de tarjeta de crédito, ¿no? Porque no solamente administran crédito, sino también administran recarga. Perdón, ¿quién es, en el caso de las tarjetas de crédito, son las administradoras de la tarjeta de crédito las que definen el monto del límite de consumo de una tarjeta o es el banco emisor? No, mira, entiendo por lo que poco que leí hasta ahora que va a ser en base a relación de tu monotributo, el monto, ¿tá? No en base a ni el banco emisor ni las tarjetas, vos a tu monotributo. Vos sos monotributo categoría A, podés facturar hasta 17.000 pesos, tal vez tu monto de préstamo esté en relación a eso. Claro. ¿Tá? Si tenés una categoría H, que es un monto mucho más elevado, va a tener relación al monto de préstamo, va a tener relación a tu categoría del monotributo. Les leo un mensaje que está llegando. Lo poco que leí sí. Es solamente hasta 3 cuotas, no es mucho más plazo. 3 cuotas sin interés. Claro. Bien. Les leo un mensaje que está llegando, es como para completar. Dice la gente, hablamos del general, no sale corriendo a comprar dólares. Primero tiene que asegurarse tener dónde volver para poder seguir trabajando. Sí, la realidad es sí. A ver, la realidad, la generalidad es mucha. Hay personas que siguen cobrando, a ver, jubilados, un jubilado que tiene una buena jubilación, no estoy hablando de la mínima, estoy hablando de buena jubilación, que hay un porcentaje, sigue cobrando la jubilación igual, se le restringieron todas sus salidas porque ese jubilado que no cobra la mínima, sino que cobra por arriba de la mínima, seguramente se hace un paseíto, va a comer 2 o 3 veces por semana afuera. Esa persona está guardada adentro y va a estar guardada mucho tiempo y obviamente que hoy le está sobrando dinero, porque le está sobrando dinero, ¿tá? Por más que ha pagado más caro todo, como decía el doctor, porque vienen aumentándose los precios constantemente y los medicamentos y demás, pero le sobra dinero. Esa persona dice, yo no sé qué hacer, no quiero pesos, me quiero comprar un dólar. Entonces, claro. No digo que va a salir corriendo a comprar dólares, pero digo, la realidad es que hay un panorama amplio. Hay muchas personas que la están pasando mal y lamentablemente la van a seguir pasando mal, pero siempre hay un grupo que puede acceder al dólar, por ejemplo, y son ese el que desestabiliza muchas veces y que si salen todas en manada, las 10 personas que pueden comprar, salen todas en manada a comprar, genera ese caos en el precio del dólar que después empezamos a tener todos los días pantalla roja del dólar vale 10, vale 20, vale 30, vale 50, vale 100, vale 300. Pero hay un sector que todavía está posible y hay muchos empresarios también que están aprovechando los créditos esto al 24 y que ya tenían algo guardado o tienen acomodada su economía interna y salen y compran dólares, porque el aumento del dólar MEP que hubo la semana pasada, que llegó a 113 pesos, eso es con plata, y eso es plata que la tenían ahorrado en pesos, o es plata que pudieron acceder a los créditos nuevos
y que dicen compro dólares y total los sueldos los tengo que pagar a fin de mes y de acá a fin de mes el dólar volvió a aumentar. Entonces, ojo que siempre están los especulativos que aprovechan esta sobrante de efectivo que suelen tener producto de los créditos para apuntarle al dólar y salir corriendo a comprar dólares. Bueno, primero, ante todo, a los dos agradecerles. Creo que lo que veníamos hablando y nos venía pasando en ambas columnas es que cada vez que rozamos un tema de economía, tocamos política, y cada vez que rozamos un tema de política, tocamos la economía también. Entonces, creo que esto es necesario, más allá de, obviamente, la opinión de cada uno y los criterios de cada uno a la hora de analizar cada una de las cosas, ¿no? Yo creo que es importante que podamos mantener, aunque sea una vez por semana, esta comunicación de los dos juntos, porque bueno, este contexto económico y político amerita que se analice así, me parece, ¿no? Claramente, Nicolás, hay dos temitas que creo que están también relacionados y que tienen que ver con Funes en concreto. Hace unos días atrás el Consejo Municipal aprobó la creación de un comité de emergencia económica y productiva. Yo, con todo respeto por mi querido amigo Carlitos Olmedo, pero la máquina de humo es para fumigar contra el dengue, no para aprovecharse de ese tipo de cosas. Perón siempre decía que si vos querés que un problema no se resuelva, tenés que crear una comisión, y en este sentido el mismo presidente del Consejo olvida que por decreto 112 del año 2017, Funes es una de las pocas ciudades que tiene un Consejo Económico y Social creado, instituido, donde participan todos los sectores, no solamente los económicos, productivos, culturales, deportivos y sociales. Asociaciones. Entonces, sí, lo habíamos hablado en su momento, me acuerdo. Exactamente. Entonces, me parece que si las decisiones del Consejo van a ser crear comités para ir corriendo atrás de las circunstancias, no flaco favor le hace. Con todo, repito, con todo el aprecio que le tengo a Carlos, porque es un gran dirigente. Y otro tema que me llamó la atención fue la noticia del día sábado, donde el intendente manifestó que tenía intenciones de publicar quiénes son las personas que no pagan la TGI, supuestamente sobre la base de que son personas de gran poder adquisitivo y no lo pagan. En esto yo creo que hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 101 de la ley 11683, que era la ley de procedimiento impositivo, que establece con carácter general y particular lo que se denomina el secreto fiscal, que no es solamente el secreto fiscal no publicar las declaraciones juradas, sino que desde el momento en que el intendente publique, si es que lo hace, yo entiendo que la nota tiene más una cuestión de efecto que de realidad. Se arriesga a que lo denuncien por violación del secreto fiscal, porque la determinación de un impuesto lleva consecuentemente la determinación del patrimonio de esa persona. A ver, el Estado tiene instrumentos para hacerse de sus servicios, de sus tasas. Si el intendente cree o entiende que hay mucha gente con poder adquisitivo que no está pagando la tasa, pues que utilice las medidas cautelares y los procedimientos de ejecución fiscal que la misma ley le otorga para hacerlo. Es más, es mucho más efectivo y es mucho más rápido el sistema ejecutivo. Pero ojo, porque eso también genera cierta suspicacia de persecución, que hoy la gente no la está queriendo, no está queriendo ante esta situación, que ve que encima le agreguen un peso de ese tipo. Uno puede entender cuál es el destino de este tipo de medidas, pero creo que hay que ser prudente a la hora de declarar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí. Perdóname, pero lo que se lo dejamos como tarea para la semana que viene, en todo caso. Sí. La Caja de la Provincia de Córdoba va a recibir 1.200 millones de pesos por parte de la Nación. ¿Cómo? En medio de la emergencia, la poderosa ANSES prometió enviarle los 1.200 millones de pesos en el curso de esta semana.
Yo si quieren temo que no cobro nunca más la jubilación. Si alguno quiere hacer algo cortito, rápido, tengo 2 o 3 minutitos sobre este tema. Sí, el famoso salvataje, ¿no? Hay Sí. muchas cajas que están con problemas. No, habría que averiguar un poquito cómo está la caja provincial o la caja municipal de Rosario, por ejemplo, Ajá. para ver cómo están con sus fondos. Pero me preocupa más pensar en cómo está IAPOS, ¿no? Sí. O cómo ¿Cómo está no? el PAMI, Sí. o cómo está el PAMI, luego del aumento de los insumos y luego de el aumento de la demanda también, porque seguramente hubo aumento de demanda. Sí. ¿Cómo están las cajas de esas dos instituciones? PAMI y IAPOS. Y ahí sí yo creo que eso debe estar deficitaria totalmente. Bueno, pero no, se Ahí, va para Schiaretti. Los 1.200 millones van para Schiaretti allá en Córdoba. Sí, bueno, en el caso de Córdoba. En el caso de Córdoba, yo había escuchado la semana pasada que también se hablaba de emitir un bono para que las empresas puedan saldar deudas tributarias. Ahora, en Santa Fe, y esto también le hago la pregunta acá al colega, viene el tema así. Yo tuve la posibilidad de hablar con un ministro, que no voy a dar el nombre, porque si doy el nombre se van a dar cuenta que tiene el apellido de un mes del año, que salieron con la cuestión de las famosas cuasimonedas. Ajá, sí. Y le pregunté, le digo, mirá, estimado, ¿esto es real o es humo? Me dice, no, dice, en realidad es humo. De todos modos, el gobernador por segunda vez hoy volvió a tocar el tema de la cuasimoneda. Entonces la pregunta que hago acá al colega, ¿hay ambiente de cuasimoneda? El presidente lo negó totalmente. Yo creo que hay grandes probabilidades, sí. Hay que ver después si se le autorizan, ¿no? Pero creo que hay, digamos, como decía, ¿hay ambiente? Sí, hay ambiente. Hoy hay ambiente. Porque ante no cobrar algo y darme un papelito por un vale por algo, que yo lo puedo intercambiar por otra cosa, prefiero el papelito. Los veo porque el doctor Grisolía se ríe mientras va diciendo el dame algo y cobrarlo por algo. Está bien. Discúlpeme, no tengo. Al final del círculo alguien tiene que pagar la cuenta. Después, Sí, los jubilados. Vamos a cobrar papelitos. Después eso digamos, te lo diluye lamentablemente. Después un papel que va perdiendo valor a lo largo de la inflación. Claro. Y eso se va después recomponiendo, como se recuperaron las LELIC, o como se recuperaron las LECOP, como se recuperaron los patacones. Todo eso después se fue recuperando, y ahí sí el gobierno nacional te puede ayudar de nuevo más adelante para tratar de recuperarlo y limpiarlo. Pero yo cuando empezaron a hablarlo, esto ya debe hacer por lo menos 3 o 4 semanas de las cuasimonedas, dije, en su momento yo lo expresé, digo, no es una mala salida, no es lo mejor obviamente, pero creo que lo están viendo con seriedad y ya creo que están pidiendo el modelo del billete para salir a imprimirlo. Bueno, ya nos llevan presos si no nos perdón, vamos, no tengo más tiempo. Doctor Grisolía, Silvio, muchas gracias. Estoy sin tiempo ya, pero les agradezco a los dos. Creo que la charla, bueno, aparte obviamente las preguntas que van llegando de la gente, obviamente que se va sumando a este diálogo, pero bueno, volveremos a retomar. Si podemos, en esta semana organizamos una nueva y volvemos a charlar nuevamente, porque la gente obviamente que al estar todo relacionado y poder responder sobre las dos partes está muy bueno. Así que agradecerle a ambos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Un saludo a Silvio. Y bueno, esperemos en la próxima. Porque viste que en Argentina no pasan las cosas rápido. Acá todo es lento. Gracias a los dos. Que tengan un buen día. Un abrazo para ambos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, allí pasaba Silvio Cañas y el doctor Guillermo Grisolía hablando un poco de lo que tiene que ver con la política, la economía y bueno, como decíamos, ¿no? Temas todos relacionados y que obviamente queríamos tratar nosotros en conjunto para poder obviamente darle un mayor tratamiento, ¿no? Así que bueno, ahí estaba, agradecerle a ambos. Pero estoy sin tiempo. Quisiera seguir charlando, le pido disculpas al jefe del comando radioeléctrico que vamos a estar mañana charlando con él, porque nos quedó colgado ahí, pobre, sobre el final del programa, pero no quiero irme sin hablar con el móvil, tomar un nuevo contacto con nuestro móvil. Móvil está por ahí.